Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de siempre, de poder juntos compartir la palabra de Dios y estar caminando en esta cuaresma hacia el gran momento de la Pascua, del paso de Jesucristo de la muerte a la resurrección, y unidos a Él también, que Jesús pase por nuestras vidas, rescatándonos, salvándonos de todo aquello que nos destruye. Hoy vamos a escuchar una palabra importante de parte del Señor. Ojalá tengas la disponibilidad en el corazón de escuchar lo que el Señor te quiere decir y tú te puedas ubicar qué tienes que ver con esta palabra que el Señor te dirige. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, palabras maravillosas que el Señor nos dirige hoy. Palabras que tienen que ver indudablemente contigo. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí enseñando la fe, está enseñando a los hombres, y le llevan a una mujer que ha sido encontrada adulterando. Esta mujer probablemente es figura tuya. Probablemente tú eres esta persona que ha cometido cosas feas, cosas graves, pecados profundos. Tal vez
tú has caído en el adulterio. Has sido infiel a tu esposa o a tu esposo. Tal vez se han dado cuenta que eres un ladrón, que robas en el trabajo o le robas a tus padres o robas las calificaciones copiando en los exámenes. Tal vez los demás ya se dieron cuenta de tu pecado, que eres una persona egoísta, que no das nada sino que todo lo quieres retener. Porque, hermanos, qué difícil es que los demás no se den cuenta de nuestros pecados. Hay veces nosotros queremos olvidarlo. Hay veces nosotros queremos ignorar lo que somos, nuestra debilidad, nuestro punto flaco, nuestra caída en la tentación. Hay veces pensamos que nuestros pecados nunca van a ser descubiertos, pero no es así. Nuestros pecados tarde o temprano salen y no los podemos ocultar con el sol. No se puede ocultar. Salen a la luz. Pero, hermano, lamentablemente, siempre hay algunos que te van a acusar. Siempre hay gente que siente que es buena, que tal vez no ha cometido ese pecado que tú has cometido, pero tiene otros, pero no los ve. Y siempre van a acusarte, a decir que tú eres falso, a decir que eres una persona hipócrita, a decir que eres una persona egoísta, a decir que eres una persona malvada. Siempre pondrán al descubierto tus pecados y quisieran apedrearte. ¿Cuántos fariseos hay en nuestra sociedad? ¿Cuánta gente buena o que se siente buena que señala con el dedo los pecados de los demás? Los pecados de su nuera, los pecados de su yerno, los pecados de su esposo, los pecados de los sacerdotes, los pecados de medio mundo. ¿Y sabes por qué los presentan? ¿Por qué los señalan? Porque ellos, como buenos fariseos, se sienten, se creen o quieren presentarse ante los demás como gente irreprochable. Cuidado con esos hermanos que tienden a levantar el dedo en contra de los demás. Cuidado, porque pueden caer en otro pecado peor y más grave, que es la falsedad, la hipocresía, el espíritu del fariseo. Y le preguntan a Jesús: la ley dice que estas mujeres que han cometido adulterio tienen que morir apedreadas. ¿Qué hacemos? Porque, hermanos, los que tienen el espíritu fariseo son los que están en la primera fila, dispuestos a apedrear con sus calumnias, dispuestos a apedrear con sus palabras, exhibiendo a los demás en sus pecados. Porque el golpe más duro que actualmente lanzan no es con piedras, es con la lengua, hablando de las debilidades de los demás. Y dice la palabra que hacen esto para ponerle a prueba. ¿Por qué? Porque si Jesús dice apedréenla, van y lo acusan con los romanos. Los romanos le habían prohibido a los judíos matar gente, que eso le corresponde a la autoridad civil romana. Y si Jesús dice no lo apedreen, déjenla, entonces dirían: es un falso profeta, un falso predicador que va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en la ley de Moisés dice que esas mujeres hay que apedrearlas. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra mandaba apedrearlas? Porque como es algo muy grave meterse con un casado, es algo muy grave meterse con una casada por la iglesia. Es una falta contra Dios. Y entonces en Israel las apedreaban para que todo el pueblo
escarmentara y se diera cuenta que es grave meterse con una persona casada. ¿Por qué? Porque como el matrimonio es algo santo, es algo sagrado que Dios bendice y Dios protege, meterse con un casado, meterse con una casada, es meterse en contra de Dios. Por eso las apedreaban, para que el pueblo se diera cuenta que es algo gravísimo. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho cosas graves? Muchos. Tal vez tú tienes en tu historia pasada cosas graves que los demás tal vez no se enteraron, pero están ahí. Lo interesante es la respuesta de Jesús, porque Jesús conoce el corazón y la historia de aquellos que quieren apedrear a los que son pecadores públicos, a esos que acusan a la iglesia, a esos que acusan a los demás. Dios les conoce la historia. Y por eso Jesús les dice, bueno, Jesús hace un signo profético antes que nada, un signo de ponerse a escribir en la tierra. La tierra significa tu realidad humana. Y cuando Jesús se pone a escribir, Él te está diciendo, yo conozco quién eres. Yo te formé, tú saliste de mis manos. Y sin embargo insisten. Insisten en que Jesús diga si hay que matar, apedrear a esta mujer o no. Le insisten a Jesús si te tiene que condenar por tu pecado, enviarte al infierno o te perdona. Y Jesús sigue escribiendo, yo te conozco, yo te creé. Aquel hermano que está juzgando, criticando, condenando a los demás, sepa que Dios le conoce, que Dios sabe tu pasado, lo que tu familia no sabe y que tú sabes que has cometido, Dios lo conoce. Por eso Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquellos que condenan las debilidades de los sacerdotes, aquellos que condenan a su suegra, aquellos que condenan el pecado de su nuera, aquellos que condenan el pecado de sus vecinos y de los demás, Jesús dice, yo te conozco. Si estás libre de pecado, si tienes cara para sentirte mejor que los demás, tira la primera piedra. Hermanos, el que no tiene pecado, el que está libre de culpa, no condena. No condena. En cambio, el que tiene pecados detrás, prefiere presentar los pecados de su hermano para que se vean los pecados de su hermano y no se vean sus propios pecados. Pero ante Dios, ¿qué puedes ocultar? Ante Dios tú no puedes ocultar nada de tu vida. Él te conoce y por eso sigue escribiendo en la tierra, yo conozco tu vida. Y de una manera impresionante dice la palabra de Dios que los acusadores comenzaron a escabullirse unos tras otros, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y la mujer. Mira, generalmente los que acusan, los que calumnian, tienen algo detrás en su propia vida que no han aceptado. Y por eso cuando ven el pecado del hermano lo señalan. Muy interesante. Y en ese sentido, hermanos, nosotros tengamos cuidado de no ser fariseos. Nada
ni nadie te ha dado a ti el derecho de juzgar a tu hermano por sus pecados. A ti, Dios no te ha dado la autoridad para que condenes al que cayó en adulterio, al que fue un ladrón, al que es un asesino, al que se fue con los brujos, al pecador. Tú no tienes la autoridad de Dios. Dios se reserva ese juicio. Dios se reserva el juicio contra sus sacerdotes. Tú no tienes la autoridad. Y a ti el Señor te conoce. Y dice la palabra que se fueron alejando uno por uno, empezando por los más viejos. ¿Por qué dice que los más viejos? Porque, hermanos, los que tenemos más años tenemos más pecados. Y tenemos más conciencia de lo que es bueno y malo. Y tenemos más conocimiento de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios condena. Y por eso el Señor que te conoce dice, empezando por los más viejos. Porque hay veces, mientras más envejecemos, a lo mejor perdemos cierto interés en determinados pecados, como pecados de lujuria, pero dentro de nosotros se quedan pecados tan profundos, tan arraigados, con los cuales queremos crucificar a nuestros hermanos. Pecados como la soberbia, que no aceptamos que nos corrijan ni que nos digan que estamos mal. Pecados tan profundos como el orgullo, que no nos deja perdonar al otro que nos lastimó en algún momento de la vida. ¿Cuál será tu pecado? ¿Cuál será tu herida? Y entonces al final, todos se fueron. Solo quedó Jesús y la mujer adúltera. Y Jesús pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién tiene cara para juzgarte? Dice Jesús, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Jesús no te condena tu pecado. Cuando tú te acercas a confesarte, Jesús extiende su mano poderosa y perdona tu pecado y te dice, no vuelvas a pecar, porque si no, tu vida se puede destruir. Es tiempo de Cuaresma. Reconcíliate con Dios. No hagas las cosas que sabes que van en contra de la voluntad de Dios.